¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a En Portada, como siempre. Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nacho? Bien, vamos a empezar el programa con nuestro primer invitado, entrevista a el politólogo y también periodista, por supuesto, siempre hay que rescatar al gremio, Juan de la Puente. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Qué tal? Un gusto. Buenas noches. ¿Qué tal? Efectivamente, el Jurado Electoral Especial ha resuelto lo que tenía que resolver a propósito de la investigación que se le hacía al presidente de la República por una presunta vulneración del principio de neutralidad. Y lo que ha concluido no es que no hubo afectación, dice que hubo afectación. Dice, se concluye que la actuación del señor presidente en sus declaraciones, si bien traducen afectación al principio de neutralidad por las razones antes reseñadas, empero tal afectación no es de intensidad gravísima en sus consecuencias. Llama la atención el uso de un superlativo en un documento oficial, es decir, no es gravísima, pero a lo mejor sí grave. Sí, es un poquito infractor, ¿no? Más o menos. Es un poquito infractor. Y claro, la resolución en la parte final, yo la he leído antes de venir aquí, está redactado más o menos como son, no los tiros libres en el fútbol, los tiros libres, Sí. sino los tiros indirectos. Ajá. Es decir, dice que no abrirá proceso, que lo que ha expresado el presidente de la República es leve, pero al mismo tiempo le hace una recomendación para que evite expresiones que podrían, y ya en una segunda oportunidad, generarle una dificultad. Es casi como que el jurado de Lima le está dando una oportunidad al presidente de la República. Le jaló la oreja. Es una llamada de atención. Sí, Jalón de solo oreja. que está hecho evidentemente Sí. con mucha delicadeza. Ahora, digamos, esto es el análisis ahí de lo positivo, es decir, del derecho positivo escrito. Desde mi punto de vista, yo creo que esa es una minucia, porque me parece que a mí estamos entrando a una lógica que deforma el principio de neutralidad. A mí me parece bien, el principio de neutralidad se estableció en el Perú desde el año 2001, luego de la forma como se manejaron los recursos del Estado en la campaña del año 2000, y entonces por sectores se establecieron dos cosas. Uno es el principio de neutralidad y otro es el deber de neutralidad. Y ambos me parece que se condicen, porque el principio de neutralidad señala la necesidad que el Estado no debe tener preferencia al usar sus recursos para eso. Y el deber de neutralidad es algo que atañe directamente al funcionario. Pero yo lo interpreto, probablemente lo interprete mal, pero yo lo interpreto de ese punto de vista como que no se usen recursos, camionetas, oficinas, fotocopiadoras. Y ya en el 2011 yo recuerdo que incluso se intentó sancionar a la congresista en ese momento que iba a la elección, Luciana León, porque en su oficina del Congreso se encontraron alguna propaganda. A mí me parece que eso es un extremo. Sí. Y mientras eso sucede, por lo menos 15, quizás 20 alcaldes de Lima están pintando esta ciudad, ¿no?, usando recursos de las municipalidades, favoreciendo a sobrinas, esposas, relacionadas, amigos, allegados. O sea, a esos nadie los ve, dice. Es que, y entonces, hay un interés más bien de notoriedad de repente que se le ha acusado. Yo lo que también digo, al señor del yo lo que Jurado creo es Electoral que Especial. me parece bien que el jurado sea en esto puntilloso, pero yo reclamaría que haya, el Jurado Electoral de Lima, que haya más fiscalización. Porque además he leído lo que en San Juan de Lurigancho, estoy hablando de cosas concretas, en Jesús María, he visto hoy incluso una denuncia en Twitter, ¿no? Hay un despliegue de recursos del Estado para favorecer a candidatos allegados al alcalde. Y si uno se traslada al interior del país, sobre todo en municipalidades que son de capital de región y en general en regiones, vamos a ver que la campaña electoral está lotizada por gobernadores regionales y alcaldes, y daría la impresión que eso es casi normal y eso no es violación de la neutralidad. Y la violación de la neutralidad son solo palabras. Y de ese punto de vista, insisto, creo que lo que falta es fiscalización electoral, ¿no? Si nos permites, Juan, tenemos que ir con una información importante relacionada al tema Lavallato, a un pedido fiscal, que es justo el que estamos viendo ahora en pantalla. Y bueno, se está solicitando prisión preventiva contra Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda.
Él es el gerente general de Alfa Consult, la supervisora privada de la IRSA y otras obras. Y también él habría servido, bueno, hay que ponerlo en condicional, porque esto está todavía en investigación fiscal. También habría servido, ¿no es cierto?, según lo que el testimonio de Barata, diciembre pasado, o habría ayudado a generar fondos para la famosa Caja 2 a través de contratos inexistentes, de contratos ficticios. Entonces, esto es lo último de la información. La fiscal Mori, del equipo Lavallato, está solicitando ante el Poder Judicial un requerimiento de prisión preventiva contra Jorge Peñaranda, Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, de prisión preventiva por 18 meses. Muy bien. Claro, volviendo al tema del que hablábamos, si uno piensa la distancia que hay entre esto y, por ejemplo, Alan García en 1986, echándose un balconazo antes de la elección, antes de la votación en la que intervenía Jorge del Castillo como su candidato para la elección a la alcaldía de Lima, claro que hay una distancia. Eso es cierto. Ahora, eso fue, digamos, porque además en ese momento Alan García era uno de los pocos políticos que tenía capacidad en 12. Sí. Bueno, la capacidad en 12 no existe ahora. Y yo digo ahí, frente a lo que se dice, dos cosas. ¿Tiene el presidente Vizcarra capacidad en 12? Probablemente no. Pero además, aunque tuviese capacidad en 12, no tiene candidato formal, no tiene partido. No me parece ocioso que lo que esté diciendo el jurado, ¿no? Me parece bien. Yo más bien reclamaría del presidente de la República una conducta mucho más política en el proceso electoral. Es decir, cómo poner sobre la mesa un conjunto de ideas. Porque a esta campaña electoral le falta ideas. Las dos únicas ideas de esta campaña electoral son eliminar la inmunidad parlamentaria y rebajar el sueldo de los congresistas, ¿no? Probablemente haya una tercera, ¿no? Que ganen sueldo mínimo vital, o una cuarta, ¿no? Que vayan descalzos los días viernes y que al final de la tarde se den latigazos. O sea, lo que quiero decir es que hay como una especie de fobia contra el Congreso y los congresistas por parte de los mismos candidatos que van al Congreso. Y este país yo creo que necesita debatir reformas en la justicia, en la política, en los temas sociales. Y yo más bien lo que extrañaría es que los políticos, y en este caso el propio gobierno, nos ponga esos temas sobre la mesa, ¿no? Yo podría incluso, extralimitándome, decir lo que debería ser el jurado, es llamarle la atención al presidente, decir, señor presidente, ¿por qué no ponen más temas de fondo de debate en la campaña electoral, ¿no? Y el otro día que te estabas burlando un poco de una campaña, ahora un poco más intensa, a raíz de lo que tú pusiste ya me he dado cuenta del cartel de una candidata, que no vamos a decir la agrupación para después, veo que estamos haciendo propaganda, que más bien se vende como soy anónima y pone fotos de ella de su promoción del colegio, ¿no? O sea, soy una NN, no soy una política tradicional, vota por mí. Entonces, sí, soy una perfecta desconocida y vota por mí. Así es. Y hace años la campaña era, tú me conoces, vota por mí. Así es. Ahora es, tú no me conoces, vota por mí. Pero además, y yo hacía alusión al hecho de que se tomaba la foto con su perrito, y había una flecha que decía hacia ella, o sea, la candidata soy yo, no es el perrito, no es el perrito, ¿no? Lo que estamos haciendo yo creo que es rebajar mucho los estándares de una campaña electoral que se ha privado de contenidos, tiene estas cosas jocosas que estamos comentando, pero también tiene un lado virulento, violento y extremo, como por ejemplo lo que pasó hoy día cuando el candidato Bryce, al final de un debate hecho por el Diario del Comercio, le regala 2 jabones, ¿no?, al señor Arbizu. Claro, una fiscal hace algunos minutos he leído, ha abierto una indagación preliminar contra el señor Bryce, pero qué curioso, ¿no? Hay una especie de relación directamente proporcional entre el radicalismo y el extremo del debate electoral y la pérdida de contenidos. O sea, mientras más radicales y extremos, más hueco tenemos en la campaña electoral. Ni siquiera, digamos, radical es una palabra que quiere decir que algo es de raíz. Tiene fondo, tiene contenido. Esto es estridente. Estridente, brusco, pero sin contenidos, ¿no? Claro. De la pose. Sin arraigo, sin raíz. Esto es terrible porque yo tengo la impresión que cuando se disolvió el Congreso, había la idea de que este Congreso iba a ser mejor, que el país se va a movilizar y que íbamos a poner en ese momento ya los problemas que importan
sobre la mesa. Esto no está pasando y yo tengo la sensación entonces que deberíamos tener expectativas un poco más moderadas respecto al próximo Parlamento, ¿no? Sí. Yo creo que va a ser mejor que el que tuvimos, pero yo creo que no por mucho, porque es curioso, ¿no? Estamos discutiendo el futuro sin ideas para el futuro, Sí. ¿no? Será mejor porque no vamos a tener esa mayoría aplastante. Por eso de repente podría ser mejor, ¿no? Que generó tantos problemas, la obstrucción, Sí. la confrontación. Pero de ahí, creo que en el momento que se cerró, conversamos sobre eso, ¿no? Y estuvimos hablando de que tu indignación es mi indignación, tu lucha no es mi lucha, ¿no? Estuvimos bromeando al respecto, pero ya ves que la gente lo que quería era que se vayan esos, ¿no? Ahora es Y así curioso. literal, ¿no? Pero Pero es curioso porque los datos hasta ahora señalan de que el 2020 no se van a ir todos, ¿no? Van a haber 7, 8 partidos que van a pasar la valla y entre Claro. ellos candidatos Que vuelven. Por que van a supuesto. volver. Ahora, no habrá una mayoría aplastante, pero podrían haber otras cosas aplastantes en el Por Congreso. ejemplo. Por ejemplo, que sea aplastante la indiferencia frente a la necesidad de profundas reformas que este país necesita, ya que estamos cerca al Bicentenario. Podría haber una especie de contemplación, ¿no? Un reformismo mínimo, O sea, ¿qué, algo vamos a de extrañar populismo. a ese Congreso disuelto? No, yo creo que no, pero quizás nuestro país se merece un mejor juego político, no el juego político que hemos tenido en estos días. Y tienes la impresión de que esa pobreza de ideas o de propuestas o lo que fuese tiene que ver con la brevedad del lapso en el que van a ejercer el cargo, o sencillamente es así porque esas ideas no existen o no existen en los candidatos y probablemente se reproduzca ese fenómeno dentro de un año para las elecciones del 2021. Bueno, hoy tengo quizás un par de opiniones que podrían ser no ser políticamente correctas, pero quiero decirlas. Por favor. Es probable que las elecciones del 26 de enero no sean un impulso democrático en el Perú. Y es probable que nuestra democracia ya carezca de impulsos democráticos. Lo quiero decir de que la crisis de representación ha llegado a un nivel tal que probablemente necesitemos otro tipo de decisiones. No estoy diciendo golpe de Estado, no estoy diciendo una cosa a la chilena, a la ecuatoriana, no, lo que estoy diciendo es que es muy probable que tenemos que buscar mucho más profundamente en la sociedad otras formas de representación para satisfacer la demanda de cambio y es obvio que para reconstruir nuestra democracia en los cánones que intuimos todos para hacer una sociedad de convivencia, creo que necesitamos buscar un poco más y creo que estas elecciones no van a resolver ese asunto, ¿no? Bueno, siempre va esperanza. Vamos a hablar, ¿te parece?, del Tribunal Constitucional, porque ya estamos conociendo de a poco la propuesta del señor Carlos Ramos, ya está publicada. Pasado mañana vamos a poder ver este debate del Tribunal Constitucional del Pleno. Y como ayer estuvimos conversando con el doctor Aníbal Quiroga, no solamente es que se trata de declarar infundada la demanda presentada por Pedro Olechea. Él decía, va a decir eso, ¿no? Es inconstitucional, declara infundada la inconstitucionalidad que decía que existía, pero, y en esos peros, decía él, pues hay que tomar nota y mirar y no hay que celebrar tanto, decía el Ejecutivo. Y creo que tú también vas en ese sentido y quería saber si habías tenido oportunidad de leer parte de la propuesta. He leído, pero quisiera sobre todo inicialmente expresar mis dudas respecto a la necesidad de que toda esta discusión sea una discusión pública, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el principio de publicidad en los procesos judiciales, pero así como hay un populismo penal, ¿no?, y hay un juicio mediático que presiona al juicio judicial, también habría que tener cuidado con el populismo constitucional. Y entonces no estoy seguro que esto ayude, esta idea de que probablemente sea igual, políticamente hoy incorrecto decir, ¿cómo está proponiendo este tipo que se debata a puertas cerradas? Pues, creo que hay que tener cuidado con esta idea de que no todo sea puertas abiertas. Cuando nosotros organizamos el Acuerdo Nacional el año 2002, tomamos una decisión, y es que una parte de los debates sean reservados y una parte abiertos, de manera que podamos construir consensos. ¿Esto por qué? Porque he revisado la propuesta del tribuno Ramos, y si bien es cierto que dice infundado, hay partes muy interesantes, sobre todo los que dan del 90 para adelante, los puntos del 90 para adelante,
donde él profundiza un poco más ese punto de vista. Y a algunos les podría parecer que él incluso es muy arriesgado en ese punto de vista. Lo que quiero decir es que es probable que él también haya socializado su punto de vista ya con los magistrados. Y por experiencia y por datos a los que accedo siempre en el ejercicio de la profesión, encuentro que en demandas de inconstitucionalidad, hasta un 80% de veces, ¿no?, la propuesta del ponente triunfa, es aceptada, y un 20% no. Cuando en ese 20% de casos no se acepta la propuesta del ponente, se quiebra la ponencia y se va a un nuevo ponente. Eso más o menos es el sistema. Pero también habría que recordar que el Tribunal Constitucional tiene comisiones técnicas, y en realidad no es que el tribuno Ramos se ha metido 20 días a armar la propuesta de fallo. Ha recibido ahí la propuesta también y está redactada, de la comisión tiene que estar redactada un lenguaje constitucional. Lo que quiero decir es que no está planteado esto en frío. Yo tengo la impresión que el grupo, el núcleo, el sector en el que se integra el señor Ramos, probablemente ya tenga armado una convicción, y ya hay ahí una mayoría de 4 contra 3 y quizás hasta de 5 contra 2, no solo para declarar infundado la pretensión, sino para señalar que el presidente tuvo razón, lo que dice el punto 98 de la propuesta, tuvo razón cuando interpretó que la decisión del Congreso había sido denegar la cuestión de confianza. Claro, la propuesta de fallo no repite el concepto fáctico, no repite, y tampoco repite el concepto tácito, que es lo que me gusta a mí, sino repite situaciones extraordinarias. Entonces, no sé cómo reaccionará en esto el Tribunal Constitucional, pero yo creo que el debate va a ser rico, pero debía ser un debate maduro, y no estoy seguro que con esta idea de abrir las puertas para que se airee todo, este debate será lo maduro que necesitamos que sea. Porque habría voluntad de complacer a las tribunas, dices tú, de repente, y los magistrados no van a argumentar realmente lo que razonan, sino lo que piensan que va a complacer a quienes lo están escuchando. Sí, y lo otro es que podría establecerse una lógica politizada y no constitucional del debate. Cuando tú hablas para las tribunas, probablemente sacrificas el concepto de la profundidad constitucional y tienes que simplificar los discursos, hacerlos más digeribles, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede? O sea, digamos, cuando se transmite un debate parlamentario, en realidad lo que pegan son las ideas cortas, precisas y directas. Y yo creo que algo de eso podría pasar cuando tengamos un debate de esta naturaleza, ¿no? De repente la decisión de que sea pública ha pasado un poco para eso, o sea, un poco eso, ¿no? El tema de lo que van a decir lo que va a decir la tribuna, porque esta ha sido una propuesta de la señora Ledesma, lo dijo, ¿no es cierto?, en su primer discurso, y por unanimidad todos han decidido todos han dicho estar de acuerdo, entonces se ha tomado esta decisión. ¿Quién va a decir que no? Porque si no, claro, ya sabemos lo que puede suceder, ¿no? Claro, pero en este caso, como no soy miembro del TC, yo puedo hacer el papel de antipático de Aguafiesta y decir, así como hay que tener cuidado con el populismo penal, claro, tengamos cuidado con el populismo constitucional, ¿no? Lo que el doctor Quiroga decía, y a lo que aludía Verónica hace un rato, es que el fallo, a su manera de ver, iba a ser un poco como el del jurado electoral. Claro. Ahora, a propósito de decir, un poquito infractor, no merece sanción, pero un poquito. Eso es lo que decía él, que él pensaba que en el fallo iba a haber consideraciones. No, pero la propuesta de Ramos es contundente, directa, no solo dice que es infundada la demanda, sino dice que el presidente puede presentar cuestión de confianza sobre cualquier tema. Sí, reconoce que el Congreso no quiso debatir la cuestión de confianza y hace alusión a la cuestión previa de la congresista Wilca. Tercero, que votó la mitad de la propuesta. Cuarto, que las acciones del Congreso en ese momento daban la medida, usa la palabra accionar, yo no usaría en una sentencia la palabra accionar, pero el accionar del Congreso evidentemente exponía el deseo de no entregar la cuestión de confianza. De manera que si uno dice piensa que la letra pequeña dice una cosa distinta que la letra grande, yo creo que en este caso entre la letra pequeña y la letra grande hay homogeneidad. Dice también que, por supuesto, es importante que se voten las cuestiones de confianza, pero que hay casos extraordinarios, es lo que dice. Sí, o sea, que dice... Entre lo extraordinario y lo especial, sí. Claro. Y además en eso me parece que está bien, porque en general uno
en el Congreso deben votarse las cosas, ¿no es cierto? Y eso es en principio. Pero lo que está sacando es una... El asunto es que solamente en principio o en final también deberían votar siempre, porque así como se pueden aparentemente negar fácticamente las confianzas, bajo la misma teoría podríamos decir que se otorgan fácticamente las confianzas y que sin que se vote, un gabinete puede decir, bueno, pero yo les he visto Ya, la cara. de acuerdo. En eso tenemos una antigua discrepancia entre nosotros, señor Ghibellini, ¿no? Sí. Ya son 4 meses, 5 meses. Pero yo creo que el Tribunal Constitucional también puede opinar sobre lo que considera excepcional y extraordinario. Y me parece que aquí está hablando sobre una cosa extraordinaria. Una cosa interesante sobre esta propuesta. No es un análisis positivista del artículo, la ley, la coma, el punto. Ahí hay una visión finalista que yo creo que es bueno y en eso recupero la visión que tiene el Tribunal Constitucional. Porque el TC pudo decir no acepto la demanda, porque Claro. tú eres comisión permanente y yo no eres Congreso, no Así estás es. habilitado. Lo aceptó. Ramos dijo además que iban a no pegarse a lo formal y plantear una visión para el futuro de la democracia, y de este punto de vista a mí me parece que la propuesta que él hace está en esa línea, ¿no? ¿Y cómo ha pasado de héroe a villano y de villano a héroe, no? Es El fácil. señor Carlos, no, en este país es, pero Es fácil, ¿no? impresionante. Y el señor Ramos y no solo los magistrados, los periodistas también en Twitter un día pueden ser héroes y al día siguiente pueden ser villanos, como tú comprenderás, ¿no? Yo, la verdad es que después de todos estos años en Twitter, 10 años en Twitter, y ese hasta acá del chantaje moral. Y lo dije además, porque fue una de las primeras en decir, oye, esto no tiene que ver el Tribunal Constitucional, pues, ¡ah, corrupta! Bueno, de mermelera Pero para eso es abajo. como- eso es como O se sea, tiene- Pero de ahí yo creo que la gente comenzó a darse cuenta, oye, sí, Porque, pues, ¿no? porque hay un Poco a exceso, poco. es un exceso de seguidores. Eso es por tener 500.000 seguidores. Pues, ¿no es Perdón, cierto? no 500.000. No. Perdón. Muchas gracias, Juan, por haber venido. Un gusto. Vamos a ir a una pausa y bueno, nos vemos prontito a ver qué pasa. Gracias. Gracias. Una pausa y volvemos.